amigos de Sella Podcast, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este programa y con este video empezaremos una nueva serie, una nueva temporada que estaremos titulando Con Voz Propia. El día de hoy tengo a una invitada muy especial, muy importante para mí y que sé que va a ser de gran bendición para ustedes escuchar también su palabra, escuchar lo que ha sido su testimonio, lo que ha sido su caminar con Cristo. Y bueno, esperemos que todos se conecten con su historia y que sea de gran bendición para ustedes. El día de hoy le doy la bienvenida a Angie, Angélica Scott. ¡Y ve! Entonces, bueno, Angie, queremos empezar sabiendo quién eres tú, cómo ha sido tu proceso, tu caminar con Cristo, cómo llegaste a los pies de Cristo y cómo es tu vida en estos momentos. Bueno, yo soy Angélica Scott, vivo en Dallas, Texas, hacia el norte de Dallas. Estoy casada, muy felizmente casada, y tengo dos bebés de 2 años, mayor, y de 9 meses, la menor. Eh, yo conocí de Cristo cuando tenía como 8 años, más o menos entre 8 y 9 años. A mí me habló de Cristo mi papá. O sea, él fue el que me Ujú, compartió, pero fue literal así de, bueno, y te voy a hacer una invitación muy importante. O sea, no fue ujú, como que me empezaron a llevar primero y como que por osmosis, ¿no? Mi papá, ujú, me acuerdo mucho que me compartió así, me dijo como en dos circulitos, en dos dibujitos, esto es lo que significa tener a Cristo en el corazón y esto es lo que no, obviamente en un lenguaje que yo pudiera entender, pero recuerdo que a esa edad yo recibí a Cristo en mi ujú, corazón de manera consciente. O sea, no, yo como que, pues en lo que podía entender, pero yo entendía que ujú, algo estaba pasando en mi corazón. Sin embargo, pues sí, como que uno crece con una fe ujú. prestada, de alguna manera, tus papás te llevan, te traen, ¿no? Me metían todo lo que tenía que ver con el ministerio donde pues hemos estado siempre. Eh, y pero obviamente como todo, seguramente hablaremos de eso un poquito más adelante, pero Ujú, tuve mis puntos de quiebre donde ya pues, no dependía de mis papás y pues mi fe tuvo que madurar a través de muchas circunstancias. Llegué aquí porque me casé, mi esposo ya residía acá y pues afortunadamente compartimos la misma fe, nos conocimos en la misma familia, en la fe en la que estamos y bueno, no sé, así vamos, así va la historia hasta ahora. Bueno, queremos saber principalmente, yo sé que seguramente has tenido muchos momentos en tu vida en los que has presenciado el poder de Cristo, pero ¿hay algún momento específico desde tus 8 años que me dijiste que empezaste a caminar, que tú digas, este momento me marcó porque sentí que tenía Cristo en mi corazón? No tiene que ser específicamente como alguna prueba, pero de pronto algún momento que tú digas, recuerdo mucho este momento en el que yo dije, Dios Mm, está conmigo. Yo creo que pues, sí, hubo varios y como les digo, porque uno cuando recibe, o sea, cuando uno conoce de Dios tan pequeño, eh, no tiene como esa historia para contar que muchos tienen Ujú, de, no sé, yo estaba en una crisis matrimonial tal por cual o tenía una adicción ujú, y toqué fondo. Sí, yo puedo decir, no, yo no toqué fondo para conocer de Dios, pero entonces eso hace que uno como que no tenga de alguna manera un cara a cara ujú, con Dios, como le podría llamar de alguna forma. Y, pero cuando yo me fui a estudiar, yo salí de la ciudad donde estaba y donde vivía con mis papás, me fui a estudiar a Bogotá, que para mí, o sea, la ciudad de donde yo vengo es pequeñita, es dentro de todo y sobre todo hace un tiempo, no mucho, pero no pasa tanto, pero pues era como muy sano. eh, sí, el ambiente, la universidad, todo, pues yo estaba en el colegio todavía. Cuando salgo a Bogotá, y Bogotá pues es semejante metrópoli, y en la universidad de una vez me empiezo a encontrar, o sea, desde el primer día, una cantidad de escenas y de cosas pues que jamás había visto en la vida. Pues ya ahí mi fe tuvo que madurar, empezar a madurar, y ya ahí era el tema de mis papás no están aquí, no me están fiscalizando, aquí es, yo busco de Dios porque quiero o porque me toca, ¿no? Y pues no, yo me tuve que agarrar de Dios. Pero recuerdo bueno, un poco después de eso, mi mamá tuvo cáncer, mi mamá tuvo cáncer de seno, y yo recuerdo mucho, yo estaba en Bogotá, estaba con mis hermanos que se habían ido a vivir allá también, y fue un momento de mucha desesperación,
pero me acuerdo mucho que yo me fui a un parque a llorar porque yo en el lugar donde estaba pues había mucha gente, yo no era capaz de digerir la noticia y pues estallar en llanto ahí donde estaba con todo el mundo no podía. Yo no sabía dónde meterme y bueno, me fui a un parque, ya no aguanté más, me senté en una banca a llorar y yo decía, Dios mío, dime algo, pero de verdad, o sea, dime algo. Yo sé que tú eres como tan grande y Ujú. yo soy tan diminuta, como que por qué me vas a tener que prestar atención o de qué manera podrás hablarme, pero yo necesito que tú me digas algo. Y recuerdo que pues yo leí lo que normalmente uno le manda para leer casi todos los días, que es como la cadena devocional, y ahí era un pasaje de Ezequiel, donde habla de que era una visión de Ezequiel, que se iba por las aguas hasta que ya las aguas lo cubrían, y al final termina diciendo como que yo seré medicina. Yo recuerdo, es una de las veces que yo dije, Dios me escuchó, o sea, de verdad, yo le dije a Dios que me hablara y me habló y sentí una certeza impresionante en ese momento, sabía lo que entonces tenía que decirle a mi mamá, porque yo decía, ¿yo qué le digo a mi mamá? Pues sí, aparte de, estoy contigo, te amo, te quiero, pero pues para mi Ujú. mamá era una noticia muy difícil, era un cáncer muy agresivo, a mi mamá le dieron 7 meses de vida y de eso ya han pasado como 15 años más. No hagan cuentas, de verdad, no pasa mucho, Eso fue ayer. pero, pero realmente me acuerdo que, o sea, la alegría no era solamente decir, ay, yo entiendo por eso que mi mamá Ujú. va a superar la enfermedad. No, era decir, Dios me habló. O sea, de verdad, no es que mi papá o mi mamá, ya no es la fe prestada. O sea, ya es, yo le pregunto y Dios, sin que haya semejantes sucesos, pues naturales, o sea, Ujú. yo no sentí un fuego, ni que bajaron estrellas, ni humo. No, fue en un momento de mucha tranquilidad, pero simplemente yo, es como que la Biblia en ese momento resaltó ese pedazo, esa parte, como si hubiese un resaltador virtual que se alumbró y yo Ujú. dije, esto es para mí y es para mí porque Dios escuchó lo que le acabo de decir, Dios sabe la angustia en la que estoy y me está diciendo lo que necesito Ujú. escuchar. Entonces sí, fue una de las veces que yo dije, ya no es la fe de nadie, es mi fe y tengo a un Dios cercano. Ujú. Yo creo que no hay nada más bonito que uno experimentar en carne propia, de decir, sí, yo sé que a personas le han pasado cosas, pero cuando uno tiene esa bendición de uno decir, yo viví esto y yo sentí como Dios movió su mano con poder y pude ver Mm, ese milagro que tanto le estaba pidiendo a él, ¿verdad? Es ese momento que uno siente un mover especial en la vida. Pero también tenemos momentos difíciles donde sentimos que Dios no nos responde. Y creo que ahí es donde viene realmente como ese tema de una batalla espiritual, cuando quizás yo le estoy hablando al Señor, mm. pero yo no siento que Él me diga nada, yo no siento que Él me esté escuchando. Entonces, el día de hoy también quiero basar este episodio en cómo mantener la fe en tiempos difíciles. Y quisiera, Angie, Mm. que nos pudieras contar cómo ha sido para ti aquellos momentos, porque bueno, sé que Dios te respondió con poder, con lo que tú le estabas pidiendo en ese momento, pero imagino que no en todas las situaciones te pudo responder de la manera que tú estabas esperando. Entonces, ¿cómo fue para ti vivir esas situaciones y cómo enfrentaste esa batalla espiritual que pudiste haber tenido en esos momentos? Bueno, sí, como tú le dices, a mí me pasó algo muy paradójico, porque con este caso que les cuento de mi mamá, que ya fue hace algunos años, y el diagnóstico era terrible, eh, pues yo me llené de mucha certeza y pues eso se lo comenté a mi mamá y fue un proceso muy duro, pero efectivamente mi mamá superó la enfermedad. em, Sin embargo, hace algunos años mi papá fue el que se enfermó y se enfermó, y inicialmente de hecho el diagnóstico no era como tan grave, o sea, era un tumor grande que le descubrieron, pero no era maligno, o sea, Ujú. era un porcentaje muy mínimo Ujú. de malignidad tenía. Lo operaron, se supone que ya lo habían quitado, o sea, el diagnóstico era mucho más positivo. eh, y luego mi papá después de un tiempo tuvo una recaída. El tema fue que él fue empeorando, pero yo recuerdo que yo tuve una fe impresionante para ese caso. Ujú. Nosotros le decíamos a Dios también, háblame. O sea, el tema de que Dios le habla a uno, entiendo yo, cuando uno está en un proceso de fe,
como les digo, no es que venga una voz y te hable al oído, bueno, de pronto hay gente que le sucede, maravilloso. Em, yo entiendo que más porque uno, pues sistemáticamente va buscando Ujú, la palabra de Dios y ahí, pues Dios le va firmando a uno promesas, pero que ya están, en últimas, pues ya está, todo está aquí, todo está escrito, son cosas como de las que uno se apropia. ujú, Yo me apropié cuando vi esto de la historia de Lázaro, cuando él dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Me acuerdo que mi esposo fue el que me compartió esto, pero él tenía una certeza, me dijo, tu papá no se va a morir de esto. O sea, tu papá sí se va a morir, se va a morir algún día, ujú, pero no se va a morir de esto. Y realmente a mí me dio una certeza, todos teníamos una certeza absoluta de que eso iba a ser así, pero el tema fue que mi papá sí murió. Eh, y al principio sí fue un poco el shock porque yo de verdad, o sea, la Biblia habla de que el que cree, al que cree todo le es posible. em, entonces, de alguna forma, lo primero que uno piensa es como así, pero si yo no tenía dudas, de verdad fue una fe sincera, fue una fe genuina, pasamos por batallas muy duras junto a mi papá, pero realmente yo pensaba que yo tenía la certeza de que él ujú, iba a salir adelante. Y en otras situaciones, que no sé si haya lugar a que las contemos, donde yo sí he tenido dudas, donde yo he sido un poco más incrédula, donde he tenido pánico, o sea, como que mi fe no ha sido tan fuerte y esas sí se han dado. Y entonces yo lo que entendí con este suceso, con este proceso, es que en realidad el proceso de tener fe, o sea, la ganancia es esa, es tener fe. Hay una cosa que yo descubrí en esto y es que hay trato con Dios y hay trato de Dios, ujú, ¿no? Digamos que el trato con Dios es ese proceso que es bilateral, ¿no? Yo le consulto a Dios, peleo con Dios, Él me responde, eh, o encuentro algo en la Biblia que me fortalece, pero luego vuelvo y caigo y otra vez, eso va como de allá ujú, para acá, Señor, pero háblanos, o viene esta cirugía, oremos, Señor, que mi papá salga de la cirugía, efectivamente sale, luego la siguiente cirugía, luego mi papá tuvo una hemorragia, y es ese te hablo, me hablas, te hablo, me fortaleces, me caigo, vuelvo y te busco, me consuelas y va de aquí para allá. Pero llega un momento donde ya es el trato de Dios y el trato de Dios es el designio, ¿no? O sea, Dios puede decir sí, como en el caso de mi mamá, se va a levantar, va a vivir muchos ujú, años más o no, ya llegó su momento. O sea, el trato de Dios no es bilateral, el trato de Dios es unilateral. ujú, Y llega en el momento en que uno lo necesita porque Dios sabe lo que uno necesita. Pero lo que yo creo que a uno lo hace crecer es el trato con Dios. ¿Sí? O sea, el trato de Dios puede ser, aquí tienes lo que tanto querías, porque ya es como su veredicto, por decirlo así. O aquí tienes lo que menos esperabas. Pero lo que a uno más lo hace crecer es ese proceso. ¿En quién me convierto mientras construyo, cierto? Porque claro, mi mamá superó su enfermedad y eso me tiene muy feliz. Obviamente que si volviera a vivir lo mismo, volvería a anhelar lo mismo. Pero aunque y yo mi mamá la tengo y la disfruto y todo, pues todavía ella ha tenido momentos dificilísimos que yo no he podido llenar ni ninguno de sus hijos. Y nosotros también hemos vivido circunstancias donde, aunque tenemos a mi mamá y no es mi mamá la que nos puede llenar, es Dios. Entonces, por encima de mi mamá, pues tenía que haber un Dios. Y eso mismo con mi papá. Ahora, mi ujú, papá no está, mi papá era para nosotros un soporte maestro, ya no está, pero seguimos viviendo sin él, ujú. seguimos de la mano de Dios aún sin él. O sea, eso por lo que yo tanto anhelo o espero, en lo que tanto deposito mi fe, en último no es lo que va a llenar, pero entonces, ¿cuál es la ganancia de tener ese proceso, así sea que no se ve como yo quisiera, pero es un proceso de fe, es en quién me convierto mientras lo estoy viviendo. Y ahí es donde uno se afirma, donde uno le sale el ADN real, o sea, ahí es donde se demuestra quién eres, ¿no? En ese momento, o sea, el momento más duro, el momento de la prueba. ¿Y cuál fue, por ejemplo, esa promesa que tú mantuviste en tu corazón en medio de todo ese proceso tan difícil? Porque estamos hablando que ya cuando estoy en el proceso de Ujú, superación a lo mejor de esta prueba, caigo en cuenta de que la idea es en qué me estoy convirtiendo, pero digamos que eso ya es un resultado ajá. de lo que pasaste. Pero en el momento que tú estás en la prueba, ¿qué te hizo decir a ti, mira, no están saliendo las cosas como yo quiero, pero Dios sigue siendo fiel?
como cuál fue la voz que tú tuviste cerca en tu corazón o esa promesa, a lo mejor un versículo al que tú te hayas aferrado y que tú Mm. digas, no importa por lo que estoy pasando, esta promesa de Dios, yo sé que es mi fortaleza en estos momentos. Bueno, bueno, un poco la que te compartí con lo de mi papá, pero ese también hubo un suceso que fue muy difícil, me gustaría compartirlo por Claro si que sí. alguien de pronto esté viendo algo similar. Eh, y es que, bueno, para yo tener mi primer bebé, que hoy tiene 2 años, pasamos un momento muy difícil. Mi bebé, yo me demoré como 4 años en quedar en embarazo, pero ese no era el plan. O sea, nosotros nos casamos y como uno suele decir, no, pues 2 años así sin bebés, luego ya encargamos y qué felicidad, ¿no? Y uno piensa que es que uno va a decir encargamos y va a llegar y resulta que pues yo me hice mis chequeos, feliz, ya cuando estábamos, pues ya habíamos decidido que sí, que Ujú, listo, que vamos a empezar, súper bien, saludable, todo, mi esposo también. Pasaron 6 meses, nada, un año, nada, no, es que el primero a veces se ujú, demora en llegar, ok, 2 años, nada, y empieza pues uno a, pero algo pasa, más chequeos, bueno, a mí me pareció un mioma, em, pero me dicen, no, está por fuera del útero, o sea que en realidad eso no te debería impedir quedar embarazada, o sea, ustedes están muy bien, muy saludables, 3 años, 4 años, y pues ya uno empieza como a desistir. Yo sé que contarlo es más fácil, solo las mujeres que puedan estar viendo, bueno, mujeres y hombres, porque pues también para los hombres es un ujú, anhelo, solo quien lo esté viviendo y de pronto lleva un año intentando o lo que sea, sabe lo que es cada mes darte cuenta de que no sucedió el golpe al corazón, que eso es y que pues normalmente uno no, esas son circunstancias que uno no ujú, está compartiendo como con muchas personas. Ay, no, este mes tampoco, entonces diciéndole a toda la familia, o sea, claro. eso es algo muy interno, pero pues tú te levantas todos los días a trabajar, a sonreír. Hago todo el contexto porque realmente quisiera que así sea una persona que escuche esto y que haya vivido esa situación y se sienta identificada pueda tener, no sé, de pronto algo de alivio o de, no sé, que pueda sentirse acompañada en el proceso. Entonces, en ese proceso yo también, después de unos exámenes, ya en 4 años, ese mioma que yo tenía creció del tamaño como de un melón. O sea, yo lo sentía cuando dormía, era como dormir encima de un balón. Eran dos miomas ya, perdón. En ese momento era uno así de grande, es que no miento, y otro como una naranja, que yo siempre he sido muy esbelta y como que no, o sea, la gente decía, pero ¿dónde cabía? Pero prácticamente lo que yo tenía era un bebé, o sea, era el tamaño de un Ujú, bebé. No me dolía, era asintomático. Pero, y me decían, no importa, igual con el mioma y todo, tú puedes quedar embarazada. Pero sinceramente ya llegó un momento donde creció tanto y me dijeron, no, hay que sacarlo, porque aunque tú sí puedes quedar embarazada, probablemente, eh, si el mioma sigue creciendo, ya tú vas a tener un embarazo súper tortuoso, muy ujú, difícil, puede que el bebé no crezca lo suficiente, entonces hay que sacarlo, pero, y ese fue el diagnóstico que a mí me dieron aquí, eh, es muy probable, o sea, hay una probabilidad altísima de que hay que sacarte la matriz. O sea, vamos a intentarlo, pero si hay mucho sangrado hay que sacarte la matriz. Y recuerdo que esa respuesta fue así, o sea, como yo no lo podía creer, o sea, después de 4 años de espera, de estar en un buen lugar donde me estaban atendiendo aquí en Estados Unidos, y me dieron esa noticia así, pues vamos a intentarlo, pero pues lo más probable es que vas a perder la matriz, o sea, no nos comprometemos, de hecho tú tienes que firmar un ujú. consentimiento porque es muy probable que eso suceda. Yo salí, yo temblaba en el carro, me acuerdo tanto más porque fue la única cita a la que mi esposo no me pudo acompañar. Él siempre me acompañaba, siempre íbamos juntos a todo. Y esa vez no fue posible. Yo lloraba en el carro, temblaba, porque pues si ya a uno le sacan la matriz, pues no, Sí, ya. Dios todo lo puede, pero pues, o sea, era una sentencia. Básicamente fue eso, ¿no? Una sentencia. Y la verdad yo ahí sí ya me empecé a resignar. Igual ya ahí sí o sí me tocaba operarme. Y fue un golpe durísimo. Recuerdo, sin embargo, que en ese proceso mi esposo, oye, siempre ha sido detrás de eso, ahora que me acuerdo, ahora que lo pienso, no, y seguramente, ¿saben por qué? Porque pues, yo tenía un nivel de incredulidad impresionante, pero una ilusión muy grande. Uno a veces confunde fe con ilusión. Ujú, Yo tengo que reconocer que yo tenía mucha ilusión, pero fe, o sea, certeza, no. De hecho, ya yo había empezado a hacer planes B, bueno, y si adoptamos, o sea, viendo otro tipo de posibilidades, eh, que no digo que estén mal, ujú, porque de hecho no me parece, o médicas incluso, no creo que estén mal. Em, y recuerdo que también en una mañana
nos salió una promesa que decía el año entrante, el año que viene, eso está en Reyes, no sé si primero o segunda, pero el año que viene, por estas fechas, abrazarás un hijo. Y eso fue en mayo, en un mayo, ¿de acuerdo? O sea que lo que el Señor nos está diciendo es para el siguiente mayo abrazarás un hijo, ¿no? Ya yo estaba tan resignada, sinceramente, que yo, lo primero que pensé, porque tengo que ser transparente, fue, sí, o sea, a lo mejor también uno tiene como hijos espirituales, ¿no? O sea, nosotros queríamos empezar también una célula aquí en el norte de Dallas, como ahora la tenemos, de pronto se refiere a eso, o sea, vamos a tener como una descendencia espiritual, o sea, ya yo no, pero yo vi a mi esposo también muy seguro, y pues ya, la verdad yo dije, ya no tengo nada más que perder, entonces yo me aferré, que la pregunta es qué vuelta para dar la respuesta. Yo me aferré a eso, pero creo que así, más con ilusión que con una fe, pero sí me aferraba a eso, cuando tenía momentos de mucha duda y todo, volvía y decía, ay, pero el Señor, pues dice que de pronto el año entrante, y lo cierto es que mi bebé nació en marzo del siguiente año, o sea, después de que pasó eso, en marzo del siguiente año nació Oliver, y pues sí, en mayo nosotros ya lo teníamos en brazos. Entonces, me tuvieron que operar, no perdí la matriz, no me operó la doctora que me había dado semejante sentencia, finalmente fue en otro lugar, fue en Colombia, y no, y todo salió muy bien, porque a veces sí, uno creo que uno teme, eso es algo que nos dicen mucho, ¿no? Uno suele temer demasiado cosas que en realidad nunca van a suceder. em, y bueno, ahí está mi bebé, y luego pues la lucha del segundo, pues, ¿será que tendremos otro? No, yo creo que no, ya resignada también, no, más hijos, y el Señor también nos dio una promesa a través de mi esposo, también a través de mi esposo, porque estábamos en eso, no, no, ya no intentemos más. Yo dije, no, ya con uno, o sea, después de todo esto que viví, de las lágrimas, yo dije, no, ya, yo me siento súper agradecida con que sea Oliver y ya, pero mi esposo también me dijo un día, es que aquí dice que, ya no me acuerdo, que la herencia de Jehová son los hijos, y él se pegó de ahí, pero es que dicen los hijos. Yo dije, sí, pues ese sentido figurado, los hijos. No sé, él se aferró mucho más que yo a eso, y a los 6 meses de yo tener a Oliver quedé embarazada de mi segunda bebé, que pues ya tiene 9 meses. Ahí vamos, bueno, nos agarramos de esa, y con la de mi papá, pues fue la que te dije, esa enfermedad no es para muerte, sino para ver la gloria de Dios. Y, y pues sí, el Señor se llevó a mi papá, pero lo que sí es cierto es que no ha sido para muerte en el sentido de que a nosotros como familia nos ha hecho florecer y que ha sido de vida para otros también. O sea, a través de este proceso hemos podido acompañar a otras personas eh, a través de nuestra propia, bueno, experiencia. En ese momento, que fueron meses de estar en la puerta de cuidados intensivos, compartirle a muchas personas, entender muchas historias, poder ser de soporte para otros. Entonces, bueno, sí creo que finalmente sí se ha cumplido. Hay dos cositas que quiero destacar escuchando a Angie, que mientras hablabas, yo dije, wow, siento que tengo que tocar estas dos cosas. La primera, mientras hablabas, que decías, ay, mira, mi esposo siempre ha estado en todo, como que ay, no, y yo casi no tenía fe, pero era el que me decía, no, sí hay que tener fe. Entonces quiero destacar que qué importante es tener en nuestra vida a personas alrededor que cuando nuestra fe se esté viendo como en duda o que estemos poniendo en duda esa fe, qué bonito tener a personas a nuestro alrededor que nos recuerde que nuestro Dios es mucho más grande de lo que nosotros pensamos y que tenemos que tener nuestra fe siempre puesta en Él. Porque si no tenemos alrededor una persona, puede ser nuestra pareja, puede ser un papá, puede ser un amigo, puede ser un hermano, puede ser un hermano de la iglesia, pero alguien que sea esa influencia para nosotras de decir, el día que yo esté tambaleando, tengo a alguien que me agarra y me dice, recuerda que Dios es fiel y que Él está peleando la batalla contigo. Entonces, eso es lo primero que me pareció súper bonito y súper importante destacar de lo que estabas hablando. Y lo segundo es que tú no podrías tener esas promesas en tu corazón o esas certezas en medio de las batallas si no tuvieras una relación con el Señor, si no leyeras la Biblia. Sí, Porque tú dices, ok, ¿cómo hago yo para tener una fe inquebrantable en medio de un problema
si yo ni siquiera saco tiempo para tener una relación con el Señor y leer su Biblia? Y a lo mejor no tenemos que sabernos 50 versículos de la Biblia, pero cuando tú la lees, tú no recuerdas exactamente en qué pasaje dice, en qué capítulo, qué versículo, pero tú sabes que la Biblia dice qué. Ujú. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia no la escribimos nosotros, la Biblia es la voz del Señor. Entonces es como yo sé que lo que está en la Biblia es una promesa del Señor para mí. Y si yo la leo, si yo le saco ese tiempo para aprender de ella, si tengo esos momentos de mis devocionales, si tengo todos esos momentos de espiritualidad con el Señor, Sí. voy a tener de qué agarrarme en aquellos momentos en donde no sé qué hacer o que estoy teniendo dificultades o estoy teniendo problemas. Entonces, mientras estabas hablando, pensé, sí, que tienes toda la razón de que primero, mira, siempre haces referencia, no es que yo recuerdo, hay un capítulo en la Biblia que dice tal cosa, hay un versículo en la Biblia que dice tal Ujú. cosa. Entonces, esos versículos o esa lectura de la palabra es lo que nos mantiene a nosotros de conocimiento de lo que Dios quiere, de lo que Dios nos habla. Entonces, me pareció súper bonito destacar eso. Y Angie, ahorita que pues ya terminas de contarnos un poco de lo que ha sido tu historia, de lo que ha sido, de los momentos especiales que has tenido con el Señor, quisieras decirle algo, no específicamente a una mujer, porque pues Sí. somos todos los que pasamos por momentos difíciles, sea porque no podemos tener hijos, sea porque algún familiar ha fallecido, sea porque no estamos teniendo la provisión suficiente, sea cual sea el problema. Quisieras decirle algo a alguien que esté escuchando esto, algo que salga de tu corazón de decir, en este tiempo de prueba, quiero que escuches esto. Ay, son muchas cosas. Voy a resumir en tres cosas. Lo primero es algo que yo he abrazado como una verdad, y es que aquello en lo que uno se enfoca Ujú, se expande. Cuando uno está en momentos difíciles, uno tiende a enfocarse pues en el problema o en aquello que uno, por lo que uno se culpa. Ejemplo, no sé, ay, yo debí haber empezado este negocio hace tiempo, mira fulana de tal, que tiene menos talento, menos oportunidades y lo hizo y yo no lo hice y por qué, y mirar la situación en la que estoy. Cuando uno se enfoca en todo el tiempo que perdí, ahí estás perdiendo tiempo. O sea, justo en ese momento, porque en lo que uno se enfoca se expande. Si yo me enfoco es en decir, bueno, ahora tengo una semana de 7 días, ¿qué pasa si yo le dedico 1 hora del día a ese negocio que yo no empecé por la razón que haya sido? Pues son 7 horas a la semana, o le dedico el fin de semana 5 horas y lo voy sacando adelante a mi ritmo. Entonces, mientras me enfoco en eso, pues eso se va expandiendo. De ahí va a salir algo. Eso sí, tengámoslo por seguro. Si yo me enfoco en la ausencia de mi papá, o si me enfoco porque se fue así, porque sufrió al morir, eh, ahí me hundo totalmente. Si yo me enfoco en qué aprendí de él, cuál fue el legado que yo recibí de él, qué es lo que yo quisiera, de todo lo que él me enseñó que otros conocieran, pues ahí mi forma de ver la vida y de actuar es diferente. Si me enfoco en ese hijo que quiero no ha llegado, no ha llegado, no ha llegado, pero me enfoco en, bueno, mientras no ha llegado y anhelo que llegue, también tengo unas oportunidades que van a ser un poco diferentes cuando llegue. Puedo empezar mi empresa, puedo dedicar eh, ciertos tiempos de pareja para hacer X o Y, pero de nuevo creo que uno en lo que se enfoca se hace grande. ujú, Si te enfocas en la herida se hace grande. Si te enfocas en la sanidad se hace grande y uno florece así esté con el agua en el cuello. Eso es lo primero. Lo segundo es, más allá de cuál es el trato de Dios, si me da lo que espero o no me da lo que espero, que es eso es lo unilateral, eh, lo más bonito es el trato con Dios, florecer en medio de eso, ¿no? Y entonces hay ganancia en eso. Se den las cosas como quería o no se den, hay una ganancia muy grande en, yo hablo con Dios, Él me responde. Lo que les decía ahorita, las promesas fueron puntuales, pero no fue que eso fue lo único que sucedió ujú. en 3, 4 años. Hay momentos donde yo tenía que volver a leer la Biblia porque estaba otra vez de capa caída, como dicen. El Señor me decía, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces yo entendía
que Dios no se perfecciona en la fortaleza, se perfecciona en lo más débil, en lo más oscuro, en lo más podrido que pueda haber. O sea, en mi miseria es donde Dios se perfecciona. Entonces, por eso el tema, ese trato con Dios es muy valioso. Y lo último está en Eclesiastés 3:15, si no me equivoco, que dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Para mí eso también ha Ujú. sido de mucha sanidad, o sea, no es perdido el tiempo que yo esperé por mi bebé y las lágrimas que derramé. Ahora tengo a mi hijo, sí, es verdad, pero Dios restaura lo que sea que yo haya sufrido antes de eso, lo que sea que mi corazón haya sufrido, pues con la pérdida de mi papá, que además la tuve justo durante el segundo embarazo, o sea, todo mi segundo embarazo fueron lágrimas todo el tiempo. Dios restaura lo que pasó. No sé qué estés viviendo, que estés viviendo, pero de verdad y con todo mi corazón puedo decirte con toda certeza, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, o sea, para Dios fue ya. Dios no lo sorprende, no lo escandaliza nada. Dios restaura lo que pasó. Amén. Y antes de terminar, yo sé que tú nos decías, Angie, que has tenido una relación con el Señor desde muy chiquita, tuviste la bendición de, digamos, crecer en medio de una familia cristiana, pero sé que también hay muchas personas que a lo mejor no tuvieron esa bendición de decir, no, yo crecí en un hogar cristiano, o quizás sí lo tuvieron, pero en algún momento se apartaron y ahora quieren volver a tener una relación con el Señor o recién nunca en su vida habían escuchado de Jesús, nunca en su vida han escuchado de Dios, quién es Dios, por qué las personas tienen tanta fe en Él, cómo hago para tener una relación con Él, cómo puedo llegar a decir, tengo una fe tan fuerte que sin importar lo que pase a mi alrededor, yo me sigo aferrando a las promesas de Él. Que, por ejemplo, ¿cómo practicas tú tu fe diariamente o qué tips quisieras darle a las personas que recién están empezando a caminar con Cristo? De decir, esto me ayudó a mí para fortalecer mi relación con el Señor. Esa es una buena pregunta, porque realmente es en el día a día es lo más difícil. Pues ayuda mucho eh, uno reunirse, o sea, tener personas alrededor. Entonces, no sé, vas a una iglesia, una célula, grupo de oración, como le llames, pero sí, yo creo que uno reunirse es importante para escuchar de otros y digamos que de alguna manera nutrirse. Pero a mi modo de ver, siendo súper honesta, eso es la preparación, pero en el día a día es donde yo creo que uno se puede encontrar con Dios y o sea, la respuesta es, ¿cuál es el tip? Reconocer a Dios en lo más mundano de la semana. Ejemplo, sí, yo puedo estar en una reunión o escuchar un podcast como este, muy tranquilo, donde mencionamos versículos, puedo orar también, y eso prepara. Pero si yo tengo una discusión con mi esposo, donde estoy a punto de decir una cosa súper hiriente, ahí no estoy orando, no me voy a poner de rodillas, no voy a poner una canción, pero ahí es donde yo tengo que reconocer, aquí es donde tengo que encontrarme con Dios, aquí. O sea, aquí es donde le tengo que decir a Dios, toma el control de mi corazón porque es que estoy que lo acabo con lo que voy a decir. Quiero soltar el veneno, o sea, ni siquiera me interesa que resolvamos el problema, me interesa es herirlo. O sea, cuando uno reconoce en el momento más mundano, como digo yo, o sea, en el momento más visceral, eh, este es un momento donde me puedo encontrar con Dios. O sea, y a mí me pasaba así, bueno, no que yo haya querido decirle a mi esposo cosas que lo acaben, no. Pero sí es verdad que uno, por ejemplo, en una relación de pareja, hay momentos donde uno tiene tanta rabia por algo que de verdad no me interesa ni siquiera que el problema se arregle, me interesa tener la razón, me interesa que se sienta mal, así sea un rato, pero que se sienta mal. ¿No les ha pasado? Bueno, ustedes son muy A espirituales, mí a sí. mí me ha pasado, a mí me ha pasado, eh, pero cuando yo reconozco eso y digo, es una cuestión de un instante, o sea, yo no tengo tiempo aquí de ni orar ni nada, pero sí digo, Dios mío, o sea, estoy a punto de actuar por rabia. Toma mi corazón y ayúdame a actuar como lo harías tú, ¿no? Desde el amor, que no necesariamente es dejo que me pasen por encima, pero simplemente puede ser me aíslo, hablo con Dios, o sea, ¿qué es lo que tengo realmente? O sea, ¿es culpa realmente de Él? ¿O es mi responsabilidad esto que estoy sintiendo? Y eso por poner un ejemplo, sí, eso mismo cuando, no sé,
sucede que el negocio que habíamos construido se está quebrando y entonces uno lo que quiere es echarle la culpa al otro. Eso mismo cuando te enteras que tu hermano de sangre te traicionó. Eso mismo cuando te dicen no puedes tener hijos, no vas a tener hijos. O sea, es ahí cuando te digo, no, no estás en la reunión escuchando. Es ahí cuando tú dices, Señor, agárrame ya. O sea, en ese instante, o sea, agárrame la mano y recuérdame, o sea, este es el momento del cara a cara, que no necesariamente tampoco es que se viene el versículo, aunque eso que tú dices es Ujú, claro. El Espíritu Santo usa de lo que tenemos en nuestra memoria para recordarnos y fortalecer la fe. Pero incluso si yo no me sé nada y no me acuerdo, el Espíritu Santo toma el control. El Espíritu Santo nos llena de una fortaleza que uno no puede explicar, el Espíritu Santo nos hace tomar la pausa que necesitamos para luego actuar de una manera más prudente. Entonces, en el día a día yo creo que es eso, identificar las situaciones que más se te salen de control y ahí es donde sucede el cara a cara con Dios. Cuando uno lo maneja, es decir, no grité, le dije a mi esposo, espera, después hablamos, quizás luego reconozco, oye, ¿sabes qué? Tienes parte de la razón o tienes razón y la embarré y te pido perdón. Ese es el cara a cara con Dios, ese. No es en la canción donde uno llora. Me parece a mí que es ahí, o cuando uno va donde el papá que lo abandonó y dice, papá, te amo, papá, aquí estoy para servirte a pesar de. Ahí es donde uno se encuentra, yo creo, con Dios. Ahí es donde la fe como que se fortalece. ujú. Y también para llegar a eso, como decía Angie, obviamente toda la parte espiritual es súper importante, el tiempo que tú pasas en comunidad es importante, el tiempo que tú le dedicas a leer la Biblia es importante, a tener tu devocional, a tener tu momento con Dios es importante. Todo eso es como el pre para llegar al momento en el que tengo que enfrentarme con el Señor, ya yo tener todas mis herramientas, porque también si no le dedico tiempo a Claro, ninguna de esas otras cosas, yo voy a llegar a la situación desarmado. de lo más humano posible y sacar toda mi humanidad delante en ese momento de dificultad, de enfrentamiento, o sea, cual sea la situación. Entonces, sí es importante todo lo anterior, pero como dice Angie, es súper importante de, yo puedo tener muchas herramientas, pero si en el momento en que las necesito no las saco, pues de nada me sirve tener una caja de herramientas. Es lo mismo con las situaciones. Yo puedo estar llena del Espíritu Santo, haber estado orando, haber estado yendo a la iglesia, pero cuando llega el momento, si no saco esas herramientas, sino que dejo que salga mi humanidad, entonces de nada sirvió haber ido a la iglesia, haber orado, haber hecho todo lo que he Sí. hecho. Entonces es un proceso y tampoco también para aclararles, esto no es algo que pasa de la noche a la mañana, es algo que es un proceso que se vive con el Señor, porque tampoco quiero de pronto entrar en culpabilidades de decir, ay, pues acabo de caer en cuenta de que yo a lo mejor en esas situaciones he dejado salir mi humanidad, entonces de nada ha servido mis momentos con Cristo y demás. Ay, no, Es un proceso y aún cuando Angie, yo sé que tiene una relación con el Señor muy bonita, estoy segura de que también tendrá momentos en donde dice, ah, no debí haber dicho eso o no debí haber hecho claro, esto me dice como que y Espíritu demás. Santo, quédate aquí. Ya vengo. Déjame, sosténme el bolso, ya vengo. Sí, ya vengo. Entonces sí quiero que sepan también que no crean y las razones por las que, una de las razones por las que también he hecho este podcast es para hacerte entender que el hecho de que veas a una persona cristiana o quieras ser una persona cristiana no significa que tú tienes una vida perfecta, ni un actuar perfecto, ni un caminar perfecto, porque van a haber momentos en donde vamos a fallar, seguramente le vamos a fallar al Señor, seguramente le vamos a fallar a nuestras personas que queremos. Entonces no es un caminar recto, siempre van a haber momentos en los que vamos a fallar y de eso se trata, porque si fuéramos perfectos, entonces no necesitaríamos al Señor, ¿verdad? Ujú. Entonces, es también como hacerte ver que para venir a los pies del Señor no tienes que estar perfecto, solo tienes que tener un corazón dispuesto a recibir al Señor y a querer ser como Él, aunque nunca lo vamos a lograr ser. Entonces, Angie, quiero agradecerte por haber estado con nosotros este día. Gracias por tu testimonio, por tus palabras. De verdad que qué bonito poder estar rodeadas de personas que puedan contarnos sus experiencias, porque eso también es de crecimiento para nosotros mismos. Así te invito, si tú tienes algún testimonio, cuéntalo. Cuéntalo a la persona que tienes al lado, cuéntalo en tu iglesia, cuéntalo en tu trabajo,
porque la razón es que precisamente el Señor nos hace pasar por esos momentos de dificultad para que luego nosotros podamos tener la bendición de contar lo que Él ha hecho en nuestras vidas y lo que Él puede hacer en la vida de otra persona. Entonces, usemos esos testimonios para su gloria, para decirle a las personas, mira, yo tengo un Dios fiel y un Dios que me sostiene en todo tiempo. Entonces, quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí, por haber visto todo este capítulo. Espero que te haya gustado y siempre estamos pendientes de si hay algún tema en que te gustaría hablar o tienes comentarios, déjanos aquí los comentarios y bueno, le damos nuevamente un agradecimiento a Angie por haber estado aquí y esperamos verlos en un nuevo capítulo.